Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Mars College, donde hoy pues hablaremos del rol del Red Team para la mejora en la respuesta ante ciberincidentes o incidentes de ciberseguridad. Hoy estaremos los expertos Arnold Caballa, que me acompaña hoy, y yo, Diego Ramas, pues, para hablarles como un poco de este tema. No sé, Arnold, si quieres, por favor, prender la cámara y ponemos la presentación. Listo, les cuento un poco. Pues digamos que los últimos 2 años, pues como todos sabemos, nos han dejado muchas lecciones, no solo a nivel pues de vida y de sociedad, sino también en parte tecnológica, a todo lo relacionado a la digitalización de los procesos de las diferentes organizaciones y mucho, mucho en temas de ciberseguridad. Digamos, en definitiva, pues se nos ha demostrado últimamente que contar con una gestión bien llevada de incidentes de ciberseguridad, pues es clave para afrontar, pues digamos, todas estas circunstancias, sobre todo que son adversas e inesperadas, ¿no? Pues digamos que ya para este año, que esperamos sea como el término de la pandemia, pues sabemos que es necesario que esta solidez en temas de ciberseguridad, pues no solo involucre las áreas técnicas, sino que involucren muchas más áreas. Que promuevan como tal todo el entorno tecnológico de forma segura y pues que nos prepare ante diferentes tipos de ataques cibernéticos. No sé si ustedes sabían, pero pues digamos que a raíz de la pandemia pues se incrementaron casi en un 600% los diferentes ataques cibernéticos. Según el informe de riesgos globales del 2022, pues en diciembre del año pasado, 2021, se descubrió una vulnerabilidad muy crítica que de pronto muchos de los que estamos aquí conocemos, que es la del Log4j, que pues fue bastante crítica a nivel mundial, donde pues digamos que las estadísticas nos arrojan que fueron detectados más de 100 intentos de explotar esta vulnerabilidad por minuto, ¿sí? Y como les contaba, pues el delito cibernético aumentó en un 600% a raíz del tema de la pandemia por COVID-19. En este tema de delitos informáticos, pues digamos que hubo desde robo y malversación de información crítica de las diferentes entidades hasta venta de dichos datos en la dark web. Digamos que casi todas las industrias a raíz de este tipo de ataques y de cibercriminales que fueron surgiendo, pues tuvieron que hacer uso de nuevas soluciones y pues se tuvieron que adaptar rápidamente a este tipo de nueva realidad, ¿no? Adoptando también rápidamente posiciones de defensa que de pronto llevaron a crear nuevos controles muy rápidos y no tuvieron de pronto tiempo de hacer pruebas que fueran adecuadas para saber que ese tipo de controles iban a servir para esos riesgos que estábamos asociando. Entonces, la idea de hoy es mostrarles un poco, ver cómo nos debemos mantener a la vanguardia y cómo debemos proteger la información y mirar cómo esos controles deberían estar funcionando dentro de nuestra empresa y digamos que cubriéndonos un poco de esta nueva realidad, de estos nuevos ataques, de estos nuevos cibercriminales y de sus nuevas formas de ataque. Y pues digamos que todo esto lo hacemos a través de pruebas de Red Team. Entonces le doy el paso a Arnold para que nos dé una breve introducción, pues nos dé una introducción de quiénes somos y pues digamos que un poco el contexto de esto que les venía contando de los ataques. Entonces, bienvenido, Arnold. Listo. Muchas gracias, Diego. Eh, Hola a todos, buenos días y bienvenidos a este importante webinar que vamos a compartir el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Arnold Caballa, soy consultor senior de riesgo cibernético. Tengo experiencia ejecutando servicios de consultoría de seguridad de información, pruebas de ethical hacking, pruebas de Red Team y análisis de vulnerabilidades. Para la presentación de hoy estaré junto a Diego Oramas, quien es el líder del Centro de Excelencia de Mars para Latinoamérica y el Caribe. Cuenta con más de 12 años de experiencia en múltiples proyectos. También ha liderado equipos de Red Team, Blue Team, respuestas ante incidentes y riesgos de ciberseguridad. La agenda del día de hoy será la siguiente, como ya mencionó
Diego, empezaremos con una pequeña parte de contexto sobre la ciberseguridad y los ciberataques. Después, como segundo punto, repasaremos las definiciones entre el ethical hacking y el red team, para después continuar con el rol del red team y la respuesta ante ciberincidentes. Y finalmente comentaremos sobre la propuesta de valor de Marshall Advisory y también los contactos. Entonces, sin más, comencemos. Vivimos en una era en donde el panorama de la ciberseguridad está en constante cambio y las organizaciones deben estar preparadas para hacerle frente. A continuación les presentamos 5 de las principales tendencias, siendo la primera el aumento del malware en un 11%. El volumen de ataques de malware ha aumentado en la primera mitad del 2022, impulsado por el malware de IoT y de cryptojacking. El volumen de malware ha alcanzado una cifra de 2.800 millones en lo que va del año, lo cual representa un promedio de 8.240 ataque por cliente. Adicionalmente, tenemos el aumento de las amenazas cifradas como ransomware. Las amenazas cifradas han aumentado en un 132% en lo que va del año, aumentado especialmente fuertes en el segundo trimestre, siendo mayo el mes con el mayor ataque de ransomware a través de HTTPS. También tenemos el aumento del cryptojacking, que alcanza una cifra récord. El volumen de cryptojacking a nivel mundial ha subido a 66.7 millones en la primera mitad del 2022. Y también hubo un aumento en el malware de IoT en un 77%. En la primera mitad del 2022, el volumen de ataques a nivel mundial ha aumentado un 77%, llegando hasta 57 millones. Y otra tendencia importante también es el aumento de las variantes de malware. Durante la primera mitad del 2022, diferentes casas de antivirus han detectado 270.228 variantes de malware nunca antes visto, lo cual representa un aumento del 45% con respecto a la primera mitad del 2021 y un promedio de 1.500 nuevas variantes al día. Así como el panorama de la ciberseguridad se encuentra en constante cambio, también son las ciberamenazas las que están evolucionando, siendo las principales amenazas las siguientes. Como primera amenaza tenemos el ransomware, siendo el ransomware la principal amenaza para las empresas. ¿Cuál es el objetivo del ransomware? El ransomware cifra los archivos y de este modo puedan pedir un rescate de altas sumas de dinero para poder recuperarlos. Como segundo amenaza tenemos el malware o software malicioso. Se le considera como una amenaza porque está en constante aumento, como se mencionó anteriormente. Como tercera amenaza es el cryptojacking. Debido a que los ciberdelincuentes pueden obtener dinero con las criptomonedas, y para poder minar las criptomonedas se requiere de un gran nivel de procesamiento, los ciberatacantes utilizan de nuestro poder de procesamiento para poder minarlos. ¿Cómo hacen esto? Secuestrando nuestros servidores, equipos, dispositivos móviles con el objetivo de poder minar las criptomonedas. Como tercera amenaza tenemos las relacionadas con el correo electrónico. El caso más conocido es el tema del phishing. Como quinta amenaza tenemos la amenaza contra los datos, es decir, la fuga de información o robo de información de nuestra organización. Como sexta amenaza tenemos contra la disponibilidad y la integridad. Si hablamos de disponibilidad, podemos hablar de un ataque de denegación de servicios, y en el caso de la integridad, se conoce como la manipulación no autorizada de la información. Como sexta amenaza tenemos la desinformación. Eh, Hemos visto que la desinformación ha aumentado a grandes pasos debido al uso de las redes sociales, que son como la principal fuente de información falsa. Y finalmente, pero no menos importante, las amenazas no maliciosas, es decir, las amenazas por un empleado descuidado o un error humano, el cual podrían generar un gran impacto a la organización. Ahora, si pasamos a revisar un estudio realizado por March en colaboración con Microsoft, el 75% de las organizaciones indicaron que han experimentado uno o más ciberataques en el último año, siendo las empresas que generan una mayor cantidad de ingresos las que fueron atacados, o bueno, los que recibieron una mayor cantidad de ataques. A nivel regional, las empresas latinoamericanas
fueron las que menos reportaron que han sufrido algún tipo de ciberataque. Sin embargo, la principal amenaza a la que se enfrentan las empresas latinoamericanas es la fuga de información. Podemos observar que el 24% de las organizaciones han recibido un ataque de phishing o ingeniería social. Un 25% ataques de 21% ataque de ransomware, siendo estas dos las principales. También hay ataques relacionados a la violación de la privacidad, o sea, la pérdida o robo de información, ataques de interrupción de negocio, ya sea porque atacaron a su proveedor o a su cadena de suministros, o un ataque de negación de servicios propiamente dicho hacia ellos, ¿no? Como se había mencionado, el ransomware se considera como la principal amenaza a la que se enfrentan las organizaciones, pues las empresas que fueron encuestadas lo situaron en la cima de los riesgos cibernéticos. Si queremos poner un ejemplo, según estos resultados, más de la mitad de las empresas norteamericanas afirman haber pagado el rescate por parte de los atacantes ante un incidente de ransomware. Ahora, si dejamos de lado el ransomware, las principales preocupaciones difieren según la región. Por ejemplo, si nos enfocamos en Europa, la principal preocupación sería la interrupción del negocio debido a la afectación de ciberataques a su proveedor, con un 52%. Por el otro lado, si nos vamos a Asia, su principal preocupación es en torno a la violación de la privacidad. Y si nos acercamos para el caso de América Latina y el Caribe, su principal preocupación es la pérdida de información comercial exclusiva, con un 44%. ¿Y qué hacen las organizaciones para contrarrestar estos ciberataques? Pues implementan controles, como podemos observar en el gráfico. El 91% de las organizaciones mejoraron la seguridad de sus computadoras, dispositivos y sistemas. El 79% de las organizaciones mejoraron la capacidad de protección de sus datos. Un 64% realizaron unas pruebas de penetración o ethical hacking. Pero sin embargo, se observa que no implementan correctamente estos controles, pues en promedio las organizaciones se demoran aproximadamente 6 meses en poder detectar una brecha de seguridad. Si nos centramos un poco más en la región latinoamericana, podemos observar que Brasil es el país que ha recibido una mayor cantidad de ataques, con un 55.97% de los ataques, seguido por México por un 27.86%, Colombia con un 7.33%, Perú con un 5.36%. Acá es preciso también comentarles que dentro de los 3 primeros países, Brasil, Colombia y México, como March, hemos desarrollado proyectos hemos apoyado a las empresas en temas de incidentes relacionados a ransomware, y en algunos casos se tuvo que pagar el rescate para que puedan recuperar su información. Otro tema importante a mencionar es un APT. ¿Qué es un APT? Un APT es una amenaza persistente avanzada. APT viene de sus siglas en inglés. Simplificando, un APT es un tipo de malware diseñado para evadir controles de seguridad convencionales, con el objetivo principal de atacar una entidad o empresa determinada. Muchas veces estos APT se desarrollan específicamente para robar información de una empresa o un gobierno en particular, y intentan mantenerse sigilosos por el mayor tiempo posible. El término de persistente se refiere a que existe un control y monitorización externo para la extracción de datos de una entidad de manera constante. Las amenazas persistentes avanzadas pueden pasar desapercibidos durante meses o años, propagándose en busca de su objetivo. ¿Y cuál es el proceso de cómo atacan los APTs? Como primera fase es el reconocimiento de la víctima, es decir, el atacante hace un reconocimiento profundo sobre la víctima para poder identificar un punto débil por el donde atacar la infección, por donde atacar a la organización. La segunda fase sería la infección. En esta fase ya el atacante se instala dentro de la red de la víctima y empieza a robar la información. Como tercer paso es la propagación. Es decir, una vez ya realizado su primera infección,
el atacante intentará propagarse a través de los otros computadoras o dispositivos con el objetivo de buscar más información. Y también cabe preciso mencionar que es en este punto donde el atacante es más vulnerable a ser detectado. Bueno, ahora pasamos con Diego para que nos comparta o nos explique la definición entre ethical hacking y red team. Dale, gracias, Arnold. Si quieres, dale el siguiente. Listo. Digamos que muchos hemos en algún momento escuchado, digamos, los términos de ethical hacking, pentesting, y ahora pues, digamos que está sonando mucho red team, ¿no? Muchos tendemos a confundirlos, muchos tendemos a pensar que son lo mismo, pero digamos que cada uno tiene sus diferentes fases y sus diferentes objetivos al final. Hoy hablaremos un poquito de lo que es la diferencia entre ethical hacking y red team. Digamos que de lo que vemos aquí a la derecha, muchos en los últimos años o muchas organizaciones en los últimos años hacen ejercicios de ethical hacking. De hecho, no solo porque quieren proteger su información o quieren ver cómo se están viendo las vulnerabilidades dentro de la organización, sino que es una necesidad ya en muchos lados o en muchas organizaciones requeridas por la ley, ¿sí? Muchas empresas lo hacen porque la ley no lo exige, porque es algo que yo tengo que hacer para sacar una certificación, etcétera, etcétera. Pero al final del día, ¿qué sacamos haciendo ethical hacking? Pues digamos que el ethical hacking se centra en confirmar esas vulnerabilidades de ciberseguridad que tengo en la organización. Esto viene en principio, haber hecho un análisis de vulnerabilidades inicial sobre la organización, sobre la red, sobre mi infraestructura, y pues digamos que el siguiente paso será verificar cuáles de esas vulnerabilidades son falso positivo y cuál no, ¿sí? Digamos que hasta allá llegaría el ethical hacking. Pero, pues digamos que dentro del ethical hacking, ¿cómo se identifican este tipo de vulnerabilidades? Primero, pues, ¿dónde podría atacar como tal un hacker, un atacante? ¿Sí? ¿En qué parte de la red tengo esa vulnerabilidad que se está encontrando? Obviamente siempre lo que se trata de hacer es contratar a un tercero o tener un grupo interno especializado que efectivamente tenga las certificaciones adecuadas para hacer este tipo de pruebas. Entonces él se encargará de revisar dentro de mi red en dónde se encuentra la vulnerabilidad y cómo la puedo explotar, ¿sí? De esta forma pues verificará que la vulnerabilidad no sea un falso positivo y sacará una evidencia efectivamente. Luego mirará cómo lo podría atacar, si lo puedo hacer desde la red externa, desde la red interna, teniendo un usuario, sin usuario, eh, o de qué forma yo podría explotar dicha vulnerabilidad, ¿sí? Y al final del día, pues, ¿cuál sería ese posible impacto de yo atacar o de yo explotar esa vulnerabilidad para la organización? Como lo vamos a ver ahorita más adelante, digamos, me adelanto un poquito, es este tipo de pruebas por lo general son muy cortas, por lo que me llevan a mí a hacer o a limitarlas bastante en tema de alcance, sobre todo en tema de tiempo. Y pues digamos que por lo general lo que se hace es yo definir un alcance pequeño, por lo general de lo que se llama las joyas de la corona o lo más crítico de la organización, o donde se llevan los procesos o los servidores más críticos. Por lo general se hace sobre este tipo de alcance, ¿sí? Al final del día, ¿qué va a pasar con el ethical hacking? Pues digamos que no voy a poder llegar un poquito más allá, como les digo, por falta de tiempo, de saber de si yo exploto esa vulnerabilidad hasta dónde más podría llegar. Hay veces en que se da un poquito más de tiempo y puedo mirar si me puedo volver administrador de la red, ¿sí? Si puedo saltar de un servidor a otro, o si a través de la red externa yo podría entrar a la red interna y de pronto si me alcanza el tiempo, alcanzar a sacar algo de información, pero hasta ahí llegaría la prueba, ¿sí? Siempre nos va a ser, digamos que falta tiempo y como lo estábamos mencionando y como lo mencionó Arnold, hoy en día los atacantes se vuelven persistentes, hoy en día se vuelven APTs, hoy en día ellos están desde tiempo atrás, antes de que yo me dé cuenta que ellos estaban en la red y estaban haciendo algo. Como lo mencionaba Arnold hace un momento, hemos tenido clientes donde
se han dado cuenta del ataque cuando han sufrido el ransomware. Y al momento de hacer la investigación, al momento de hacer el forense y la respuesta de incidente, nos damos cuenta que el atacante estaba un mes antes haciendo cryptojacking dentro de la red. ¿Sí? Entonces, no siempre cuando yo veo que explota, digamos como tal, por llamarlo así de alguna forma, cuando se explota lo que está sucediendo o el mayor daño, que en este caso sería el ransomware o la indisponibilidad de la información, quiere decir que en ese momento se estuvo atacando. Es posible que el atacante lleve meses y hasta años dentro de la organización, ¿sí? Esto no, el ethical hacking, digamos, no, por lo general, no nos va a permitir ver si hay algún atacante dentro de la red. Para esto, entonces, por favor, Arnold, ¿me ayudas con la siguiente? Están los ejercicios de Red Team. Entonces, ¿en qué consiste el equipo de Red Team? El equipo de Red Team, pues, se encarga de hacer pruebas, por lo general un poco más largas, con más espacio de tiempo y en teoría lo que se propone o lo que debería hacerse mejor dentro de la organización es tener un equipo de Red Team constante que todo el tiempo esté haciendo pruebas de seguridad, de pronto no cada 6 meses o una vez al año, sino constante. O sea, todo el tiempo está revisando qué está sucediendo sobre la red, como les digo, para tratar de identificar atacantes persistentes o ataques persistentes. Entonces, este equipo o este tipo de pruebas, pues digamos que involucran no solo la parte técnica, sino que involucran todo lo que son personas y lo que son, digamos que un poco más de procesos orientados sobre la organización, ¿no? Entonces es un paso más allá del ethical hacking y de pronto del pentesting para entrar a revisar realmente qué puede llegar a ser un atacante cuando hace un ataque persistente. Y no solo eso, sino tratar de ver yo cómo me estoy defendiendo desde el interior con mi equipo de seguridad, ¿sí? Si de pronto soy capaz de detectar un ataque, si de pronto soy capaz de detectar si hay alguien sigiloso dentro de la red y en el momento en que ese atacante, digámoslo así, entre comillas, se despierte y empiece a hacer daño sobre la red, si yo soy capaz de alertarlo, darme cuenta, responder y fuera de eso volver a la normalidad o en teoría frenar el ataque, ¿no? Eh, digamos que es generalmente empleado por organizaciones con posturas que están bastante maduras, ¿sí? En este caso, pues, son organizaciones que ya han hecho procesos de análisis de vulnerabilidades constantes, que saben que su red está asegurada, ¿sí? Tienen diferentes controles, han hecho un ejercicio juicioso de remediación de vulnerabilidades, mejor dicho, que están seguros de que pueden entrar a probar que esos controles que han puesto durante el tiempo en que han trabajado, pues digamos que es momento de probarlo y momento de retar los equipos de seguridad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el Red Team? Digamos que lo primero que se hace es como identificar esas vulnerabilidades, como les decía, no solo de software o de hardware, sino también esa parte física. Yo puedo entrar a hacer, como les decía, hacerme pasar por un atacante y yo puedo integrar dentro de este tipo de pruebas también pruebas de ingeniería social. Entonces, yo puedo entrar a probar la parte física de mi organización, puedo entrar a hacer, tratar de ingresar a la organización, de ingresar al data center, de ingresar donde están los servidores, tratar de insertar alguna USB en algún equipo que de pronto me dé ingreso a la red, ¿no? También toda la parte de hardware, donde igualmente yo podría estar haciendo conexión de dispositivos extraíbles o algo en algún dispositivo, o hacer uso de algún sistema que de pronto no esté bloqueado, etcétera, etcétera, con ataques de ingeniería social. En la parte de software, pues digamos que todo este tema de vulnerabilidades, ya lo que conocemos, orientado a vulnerabilidades de versiones y la parte humana, que es mucho lo que se está usando hoy en día, que como tal es, o las debilidades que tengo a nivel de contraseñas, que es lo, digamos, hoy en día, como mencionaba Arnold, en los últimos meses hemos tenido bastantes temas de ransomware. Casi todos están asociados a que nadie tiene doble factor de autenticación en sus redes o en sus aplicativos.
y no sé, en temas de VPNs, en temas de alguna aplicación expuesta a internet, en temas de, no sé, conexiones externas. Hemos tenido casos en que tienen el RDP o el escritorio remoto abierto y es la forma más fácil de entrar y es vulnerar ese tipo de contraseñas que son fáciles de adivinar, ¿no? Adicionalmente a eso se está utilizando bastante el tema de phishing y el tema de smishing a través de mensajes de texto. Y pues digamos que esto estaría entrando a identificar las vulnerabilidades a nivel de personas o a nivel de nosotros los humanos, ¿no? La segunda parte, una vez identificadas esas vulnerabilidades, el atacante sabe por dónde puede entrar. ¿Sí? Dentro de las pruebas, pues digamos que ya identificaríamos la forma de entrar a la organización. Se entraría a hacer una comprensión digamos, de todos esos riesgos que están asociados a la organización. En temas de un ataque ransomware, como les comentaba una vez, yo tengo el acceso, yo empiezo a mirar qué parte de la red es más vulnerable. Por lo general se empieza por el directorio activo, donde, como les digo, son contraseñas fáciles de adivinar y desde el directorio activo, como nos mostraba ahorita Arnold, pues hay un tema de persistencia y hay un tema de, digamos, de moverse y de regar como tal, pues en este caso el malware o lo que se quiera hacer dentro de la red. Entonces empiezo como tal a mirar cómo empiezo a comprometer más y más la organización a nivel tecnológico y pues digamos qué sistemas son los más vulnerables para yo instalarme ahí como atacante, ¿no? Y pues digamos que una similitud que ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. No, devuélvete un segundo. Es como tal, la similitud con el ethical hacking, pues va a ser ayudar a solucionar y a corregir todas esas debilidades. Eso es algo que tienen en común lo que es ethical hacking y red team. Digamos que al final del día este tipo de pruebas, pues no es para hacer daño, sino pues como tal para ayudar a solucionar y siempre informar sobre las vulnerabilidades o las debilidades que se encuentren durante los ejercicios. Ahora sí, si quieres, sí, por favor. Entonces, ¿qué similitudes hay entre el ethical hacking y el red team? Entonces, los dos, como les comentaba, son tipos de evaluación técnica, ¿sí? Realizada por expertos certificados en este tipo de pruebas. Y pues digamos que tienen diferentes similitudes. Pues ambas son evaluaciones de seguridad. Como les decía ahorita, su principal objetivo será mejorar esa seguridad de la organización, mantener al tanto a la alta dirección de cuáles son esas debilidades y qué controles debemos estar incluyendo día a día. Pues como sabemos hay diferentes vulnerabilidades y diferentes formas de ataque y pues nunca estamos cubiertos 100%, así que este tipo de ejercicios nos ayudarán siempre a ver cómo están reaccionando los atacantes en los últimos años. Los dos se basan en comportarse, como les decía, hasta cierto punto como un atacante y pues digamos que acá decimos hasta cierto punto porque como les decía antes en el ethical hacking, pues por falta de tiempo solo se llega a verificar si la vulnerabilidad es un falso positivo o no y de pronto no se llega un poco más allá, pero pues digamos que en principio ambas lo que van a buscar es explotar vulnerabilidades y comportarse como un atacante, ¿no? La tercera será que ambos se centran en los resultados en lugar de la cobertura. Digamos que no están diseñados para decir todo lo malo que tiene la organización. Obviamente los dos están limitados por tiempo. Sin embargo, digamos que el Red Team, como les decía, por lo general son ejercicios mucho más largos que el ethical hacking. Sin embargo, pues quedarán cosas sin cubrir, ¿no? Más adelante lo vamos a ver en ejercicios de Red Team. Yo puedo definir diferentes escenarios, pues dependiendo del tiempo que tenga, los puedo combinar. Sin embargo, pues quedarán cosas que no he cubierto. Por eso la recomendación, como les decía al principio, es que esto sea un ejercicio constante donde yo pueda estar probando diferentes escenarios que me permitan a mí al final, digamos que cubrir todo lo que para la empresa o la organización es importante. Por último, pues digamos que los dos deben ser, como les decía también anteriormente, utilizados por clientes de mayor madurez. Pues digamos que organizaciones que hayan hecho ya ejercicios de análisis de vulnerabilidades, remediación, hayan hecho de pronto algunos ejercicios de ethical hacking sobre sus organizaciones, hayan hecho ejercicios de phishing,
¿sí? De ingeniería social para probar cómo está la organización en este tipo de temas de ciberseguridad. Y pues para al final del día que el Red Team nos dé valor y dé valor a la organización para yo llegar a probar este tipo de controles. No sería bueno arrancando de pronto yo en temas de ciberseguridad hacer un ejercicio de Red Team porque pues obviamente voy a encontrar un montón de vulnerabilidades y pues digamos que no, no va a ser tan fácil entrar a remediar todo lo que yo vaya a encontrar. Por eso digamos que es más recomendable hacer ejercicios de ethical hacking un poco más centrados inicialmente, pues para yo haber hecho remediación antes de haber hecho un Red Team. En temas de diferencias, ahí, Arnold, entre ethical hacking y Red Team, pues digamos que ya mencionaba algunas. La primera será la duración. Los ejercicios del equipo rojo, como les decía, la recomendación siempre será hacerlo constante, por lo general, o tener un tercero que se dedique todo el tiempo o la mayor parte del tiempo a hacer este tipo de pruebas. ¿Sí? Que me estén indicando a mí o al equipo, el otro equipo será el Blue Team, que es quien se encarga, digamos, de la remediación y de los análisis de las alertas y demás que se encuentren. Por lo general, lo que se busca es al final hacer un Blue Team, que es la combinación entre el Red Team, un Purple Team, que es la combinación entre el Red Team y el Blue Team, para que el equipo rojo esté constantemente informándole al Blue Team lo que le encuentra y el Blue Team remediando y en el momento en que haya un alertamiento también informárselo al Red Team para que lo pruebe. Sin embargo, pues todos sabemos que esto lleva bastantes costos, bastante tiempo, bastantes recursos. Entonces, lo que la mayoría de organizaciones hace es, como les digo, contratar un tercero que les haga ejercicios de Red Team. Sin embargo, pues digamos que los ejercicios de Red Team pueden durar muchas semanas, ¿sí? Casi hasta meses o años algunas veces, pues digamos dependiendo de la cantidad de servidores y de servicios que yo quiera probar dentro de la red y demás, ¿no? Esto siempre dependerá de qué tan grande sea mi organización en temas tecnológicos. Lo segundo en que se diferencian, bueno, el tema de multidominio, el ethical hacking, digamos que podría llegar a cruzar múltiples dominios, como les decía, está muy limitado a temas de tiempo. En ethical hacking es muy poco común ver que yo de pronto inicio a hacer los ataques por un phishing o intentar entrar a la organización, intentar entrar al data center. Es muy poco probable o muy poco común, como les decía, por temas de tiempo. Sin embargo, en el Red Team sí es lo que mayor, o sea, de la forma en que más se hace, que por lo general los tipos de pruebas siempre se hacen intentando entrar desde el exterior de la red. Y pues yo voy a intentar hacerme pasar por un atacante del exterior y pues digamos que voy a intentar entrar a la organización de las formas que más pueda yo tener, ¿no? Entonces, como les decía, puede ser por phishing, puede ser por ingeniería social con las personas, intentando hacer ciberinteligencia buscando credenciales que estén fugadas. Bueno, voy a hacerlo de diferentes maneras y esto me dará el multidominio sobre las pruebas de Red Team. En cuanto a la emulación adversaria, pues digamos que lo que separa la prueba de ethical hacking con un compromiso de Red Team o de equipo rojo es que las pruebas de ethical hacking pues generalmente implican lanzar herramientas y técnicas que son comunes a cierto objetivo, ¿sí? Mientras que las del Red Team deberían probar a la organización con diferentes ataques que son muy similares a los que se realizan en la vida real. ¿Sí? Entonces es muy diferente el ethical hacking donde yo lanzo por lo general herramientas especializadas y digamos que llego hasta ahí, de pronto ejecuto algunos scripts manuales que tenga y como les digo, siempre me va a limitar el tiempo y si de pronto no pude hacer algo más, digo que la vulnerabilidad no se pudo explotar y dejo hasta ahí. Sin embargo, en pruebas de Red Team, siempre voy a tratar simular lo que haría un atacante, que de pronto, como les decía, ser persistente, tratar de mirar por diferentes formas si se puede entrar o no se puede entrar y tratar siempre de hacer más investigación. Digamos que la parte de Red Team se centra un poquito más en investigar cómo funciona la organización, el tema tecnológico, cómo están conectados, cuáles son las redes, si tienen VLAN, si puedo saltar. Es un poquito centrarse en eso, por eso el tema del tiempo, porque pues esto lleva bastante tiempo y será algo
que, digamos, al final del día facilitará llegar al objetivo. El siguiente, por favor. Entonces acá como un breve resumen de lo que serían esas diferencias entre el ethical hacking y el red team. Pues como les decía, en temas de alcance, el ethical hacking es muy específico, muy limitado de tiempo y siempre digamos que nos enfocaremos al tema de las joyas de la corona o digamos que procesos críticos de la organización. En el red team se busca, como les decía, cubrir completamente es todo el ámbito que tengo a nivel tecnológico, ¿sí? Y de mis procesos más críticos, así como la parte de concienciación sobre la organización, por toda la parte de ingeniería social, y de pronto temas físicos también que yo quiera cubrir para ver qué tanto de esos controles que yo he implementado o he revisado en temas de riesgos, pues si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo, y si ese análisis de riesgos que yo he hecho, esa conciencia, digamos que ese impacto que yo he estimado también está correctamente calificado. En tema de detalles, pues digamos que en el ethical hacking esto es bastante importante. En el ethical hacking por lo general este tipo de pruebas se avisan, se abren ventanas de trabajo. Los equipos de seguridad siempre están alerta por si algo falla durante las pruebas. ¿Sí? Pues digamos que siempre se avisa, todos están de acuerdo, hay, como les decía, una ventana, un horario donde se ejecutan las pruebas, la parte del SOC o de alertamiento está revisando qué pasa durante las pruebas, mientras que en un equipo de Red Team es todo en las pruebas de Red Team es todo lo contrario. Digamos que se busca que muy pocos conozcan las pruebas, pues precisamente para probar qué tan preparada está la organización para responder ante un ataque, pues que en teoría un atacante no nos va a avisar antes de atacar, ¿no? Entonces es tratar de llegar a probar esa parte también de esos procesos que yo tengo para alertar, para responder, para recuperarme de pronto de un incidente o para ver si las herramientas están bloqueando efectivamente los diferentes ataques, y en el momento en que una herramienta bloquea un ataque, pues digamos que el SOC debería estar alerta y debería, pues como tal, alertarnos de que se está llevando a cabo un ataque, ¿no? En temas de vectores de ataque, en el ethical hacking, pues hay una identificación y explotación de vulnerabilidades conocidas o no. Como les decía, es entrar a mirar si la vulnerabilidad es un falso positivo o no, de una vulnerabilidad conocida asociada de pronto a una versión de software, a una mala configuración, y hasta ahí. Sin embargo, en el Red Team, pues como lo miramos ahorita, hay multidominio, donde yo intento desde todos los lados revisar la vulnerabilidad, intentar explotarla, como, o sea, no solo desde la parte técnica, sino también desde otro tipo de técnicas de ataque. En temas de ámbito, lo mismo que ya hemos mencionado, es acotado al escenario, acotado a ciertas IPs, mientras que en el Red Team es cualquier ámbito, puedo unir varios escenarios, puedo unir varios alcances, dependiendo pues del tiempo que yo disponga y de los recursos. Y lo que hemos mencionado ya varias veces, el tema del tiempo, ethical hacking tomará algunas semanas, máximo algunos meses, sin embargo el Red Team por lo general mínimo lleva meses y a veces hasta un año o varios años. O, como les digo, siempre se recomienda que estén eh, en constante tema de estar probando este tipo de vulnerabilidades. Siguiente, Arnold, por favor. Listo. Ahora entonces, lo que nos concierne al webinar de hoy es este Red Team, cómo nos ayuda ante esa respuesta ante ciberaccidentes, que ya hemos mencionado algo. Siguiente, por favor. Entonces, como les había mencionado, pues las soluciones de Red Team tienen un enfoque que permiten a las organizaciones tener un medio por el cual medir esa preparación y ese conocimiento frente al potencial o a un potencial ataque que sea real, ¿sí? De cómo yo voy a responder a ese tipo de incidentes, de ataques que se están dando en los últimos años y, como les mencionaba, en pandemia pues se han disparado bastante. Esto pues tendrá tres ejes de acción principales, como ya los hemos mencionado: el físico,
mirar todo ese tipo de controles dentro de los edificios, las cámaras, las cajas fuertes, los cerrojos o cualquier otro componente que esté dentro de la infraestructura física que yo pueda probar, ¿sí? Para definitivamente saber que un atacante le va a quedar más difícil entrar a mi organización, filtrar información o entrar a mi data center y conectar algo. Desde ahí, desde las pruebas de Red Team las podré probar. El tema de personas, como les decía, probar los colaboradores, esos programas de concienciación que yo llevo, pues digamos que los puedo integrar acá, no solo desde esas pruebas que yo he hecho de phishing en algún momento, sino de verdad hasta dónde podría llegar al atacante cuando yo logro extraer una contraseña a través del phishing o cómo logro insertar un malware dentro de la red a través de correo electrónico, etcétera, etcétera. Muchas cosas que yo podría hacer como atacante. Y el tema del ciberespacio, pues que será todo eso, toda esa información que está expuesta a Internet, todas esas aplicaciones que yo tengo dentro de mi organización expuestas y cómo un atacante podría a través de esa información que está pública llegar a mi red interna y llegar a exponer toda esa información que yo tengo internamente de pronto en una red como la Deep o la Dark Web y hasta vender mi información, pues que en teoría será bastante crítica y confidencial. Sigamos. Los objetivos principales, pues como se los he mencionado, descubrir esas debilidades o vulnerabilidades de los diferentes activos tecnológicos y de los procesos de la organización, probar las capacidades del equipo de respuesta a incidentes frente a un ataque real, ¿sí? Cómo respondo cuando se está dando un ataque. Probar algo que es muy importante hoy en día, los playbooks para responder ante los ciberincidentes. Este tipo de pruebas muchas veces nos sirven para probar los playbooks. Yo podría generar un escenario orientado a algún playbook en específico. Lo más común, probar el ransomware, digamos, y yo hacer las pruebas y probar si estoy respondiendo de acuerdo a lo que tengo en este tipo de documentos. Entender ese impacto y la magnitud de la brecha de seguridad, como les decía, revisar ese análisis de riesgos que ya tenía realizado, que yo tenía que mi control en teoría me controlaba, o sea, mi control bajaba el riesgo de ese control, bajaba, digamos que el nivel de riesgo de lo que yo había identificado, pero al final del día lanzo el ataque y me doy cuenta que el impacto puede haber sido mayor. Probar como tal los controles ya de seguridad perimetral, lo que son los WAF, los IDS, IPS, los firewall, de pronto balanceadores, el tema de VPNs, como les comentaba, que es muy común hoy en día este tipo de ataques a través de VPNs, que no tienen doble factor de autenticación, importantísimo saber dónde debo implementar este tipo de controles. Para eso nos va a servir este tipo de pruebas. Evaluar, como les había dicho, la concienciación o concientización de los diferentes colaboradores en temas de ciberseguridad, saber todos esos programas o todo el programa que yo llevaba de concientización dentro de la empresa, si me está funcionando o no me está funcionando, y de qué forma llegaría el atacante a explotar este tipo de vulnerabilidades. Y pues digamos que por último, probar las capacidades de los equipos para proteger los equipos activos. Es igualmente muy parecido a probar las capacidades ante el tema de respuesta. Sin embargo, pues también probaré otro tipo de capacidades como será los backups, si yo los tengo preparados o no los tengo preparados. Algo muy común que se ve o se ha visto, digamos, en este tipo de ataques de ransomware por lo general, es que los backups también se ven comprometidos. Entonces, en el momento en que yo sufro un cifrado de información o un ransomware, se cifra mi información real y la información del backup. En el momento de querer volver a la normalidad, no tengo con qué hacerlo. Entonces, es algo que también podríamos estar revisando a través de estos ejercicios de Red Team. Siguiente, porfa. ¿Cuál es la metodología entonces de estos ejercicios de Red Team? Como para ver un poco también la diferencia con las de Ethical Hacking, que de pronto ya lo hemos mencionado un poquito. La primera será el reconocimiento, que será esa identificación, esa enumeración de los diferentes datos que me van a servir a mí como atacante, ¿sí? De esas diferentes vulnerabilidades en los diferentes activos, como les decía, temas de ciberinteligencia para ver desde afuera de pronto que se ha fugado, que tengo expuesto, temas de ingeniería social y demás, por dónde puedo entrar a la red. Básicamente ese es el reconocimiento. En tema de intrusión inicial, pues una vez yo identificado por dónde puedo entrar, pues inicio esa intrusión, ejecuto las diferentes técnicas de explotación para
ganar acceso interno a la organización. Una vez tengo acceso a la organización, pues hago algo que se llama persistencia, que es abrir alguna puerta trasera o ejecutar algo o crear algún usuario adicional, pues que me mantenga a mí dentro de la red como atacante. Como lo mencionábamos ahorita, en este tipo de pruebas lo que se hace es simular una APT. Entonces en la persistencia es uno de de las partes más importantes en el proceso, que es mantenerme yo adentro sigiloso, sin que el equipo de respuesta a incidentes me detecte, sin que el SOC me detecte, sin que el firewall o el antivirus levante alertas. Entonces la persistencia será bastante importante. En temas de comando y control, pues ya será ejecución de técnicas de escalamiento de privilegios. Una vez esté persistente, pues tengo que empezar a escalar, tengo que empezar a hacer movimientos laterales dentro de la red sigilosamente sin que se levanten alertas. Y pues empezar, digamos que otra vez de nuevo un ciclo. A medida que yo me muevo, pues tendré que hacer reconocimiento de la red, de qué tengo en ese nuevo servidor, esa nueva red a la que me moví, y seguir moviéndome dentro de la red de forma sigilosa y al final seguir haciendo escalamiento hasta que logre obtener, pues digamos que algún usuario que me permita a mí moverme con permisos de administración. Una vez tenga, pues digamos que todo el control, usuarios de administración, o tenga puertas traseras que me permitan a mí entrar directamente con este tipo de usuarios, pues al final del día, ¿qué buscan los atacantes? Es la información, ¿no? Entonces, si son ataques de ransomware, será cifrarla y secuestrar la información. Hoy en día es muy común que no solo cifren la información, sino que pidan rescate, diciendo que si no se paga, no solo no se entrega la llave, sino que se publica la información en la dark web. Entonces, pues digamos que los objetivos al final del día de este tipo de pruebas siempre será encontrar la información y por lo general la información que es más crítica para la organización. En caso de la banca, de pronto será los números de tarjeta de los clientes y digamos que hoy en día algo que también está siendo muy importante en temas de manejo de información es el tema de datos personales, así que hoy lo que están buscando los criminales es información de nuestros clientes y de las personas que trabajan con nosotros, obviamente entendiendo ellos que en caso de que se fugue esa información, pues se dará una sanción o algo por parte de la ley hacia la organización. Entonces, es lo que hoy en día están buscando. Siguiente, por favor, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán los aspectos destacados de las pruebas de Red Team? La primera, anonimización, pues que será el uso de técnicas y diferentes plataformas que me permitan a mí estar persistente de forma sigilosa. Quiere decir que esté anónimo en el momento de hacer las pruebas. En ese momento de hacer las pruebas, pues que nadie identifique que es el equipo rojo quien las está haciendo, por lo que siempre vamos a simular que somos un atacante de forma real, ¿no? Un ataque real. El tema de software indetectable, por lo mismo, siempre tendremos que estar sigilosos, que como les decía ahorita, que no nos detecte un EDR, un antivirus o algún sistema de estos que pueda levantar las alertas. Siempre, como les decía, es buscando el objetivo de que el equipo de respuesta no nos vaya a detectar. Y ahorita miramos qué pasa si de pronto durante las pruebas, que es una pregunta que surge bastante, ¿qué pasa si durante las pruebas nos detectan? Y ahorita lo miramos. En temas de acciones manuales, pues digamos que es como tal evitar ese uso de herramientas automatizadas, que son las que obviamente ya conocen las herramientas de protección, pues precisamente pues para permanecer indetectable. Y pues digamos que toda esa parte de identificación de día cero, que es muy importante identificar vulnerabilidades de día cero en este tipo de pruebas, que de pronto obviamente no están asociadas a una vulnerabilidad conocida, sino que en el momento de hacer la prueba pues se puede estar detectando un día cero. Siguiente, Arnold. Entonces, como les mencionaba ahorita, pues qué pasa en caso de que se detecte, digamos que las pruebas o que se detecte que se están haciendo en ese momento las pruebas. Entonces, digamos que se establece un plan que permita identificar ese nivel de detección, de respuesta, la contención y el análisis. Entonces, inicialmente pues, se dará el ataque, ahí habrá una detección y como les decía, esto nos servirá bastante
para probar esos playbooks que tenemos por ahí de pronto muchas veces archivados y no los probamos. Entonces será en el momento en que se dé la detección, yo entrar a mirar la respuesta, qué playbook tengo que aplicar o qué procedimientos de respuesta debo aplicar. Y al final del día hacer el análisis de si respondí o no respondí bien y si se bloqueó o no se bloqueó el ataque. Podría entrar a llegar a revisar todo el ciclo de respuesta a incidentes y pues digamos entrar a mirar si hice bien el análisis, si hice bien la contención, hice bien la recuperación y al final pues como tal esas lecciones aprendidas que tuve durante este tipo de pruebas. Como ya lo hemos mencionado, pues digamos que este tipo de pruebas no solo permiten incrementar ese nivel de seguridad técnica, sino las capacidades de detección y respuesta. Como ya lo hemos venido diciendo, medir esa capacidad y medir esos playbooks que yo tengo, o si no tengo playbooks, crearlos. Y pues digamos que estarles haciendo pruebas constantemente y mejorándolos continuamente. Importante, como les había mencionado, estas pruebas requieren que el equipo de seguridad sea completamente desconocedor del ejercicio. Pues digamos que por lo general a veces por seguridad sí se anuncia a alguien del equipo, a alguien que esté contratando las pruebas, obviamente, pues obviamente para evitar que se den casualidades de que durante las pruebas que estemos haciendo algún atacante también lo esté haciendo y digamos que se confunda y se crea que son pruebas que son controladas, pero al final del día son de un atacante. Entonces, digamos que hay alguien que siempre debería conocer que sí se está realizando este tipo de pruebas y qué tipo de pruebas se llevan. Siguiente. Entonces, dentro de este proceso continuo, pues, como les decía, lo ideal es realizar este tipo de pruebas periódicamente, lo que permite a la organización pues estar preparado ante nuevas amenazas que salen día a día. Entonces, incrementaré como tal ese nivel de seguridad y esa preparación en cuanto a la detección de amenazas, en cuanto a esos procedimientos internos, estarlos mejorando continuamente, estar mejorando las capacidades técnicas en cuanto a revisión de pronto de diferentes tipos de vulnerabilidades, diferentes tipos de técnicas, conocerlas, ¿sí? Algo de lo que se utiliza mucho en este tipo de técnicas es el MITRE, donde están las diferentes técnicas y tácticas de los diferentes atacantes o de los diferentes tipos de ataque. Esto va cambiando con el tiempo, ¿sí? De hecho, a medida que van variando estos tipos de ataques, este tipo de técnicas también van variando, así que es algo que mejora la capacidad de respuesta de los equipos y como tal, pues todo en conjunto nos dará una seguridad integral que nos llevará a un nivel de madurez más alto por la organización. Dale siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la idea de probar el equipo, de probar nuestros controles, de evitar los incidentes de seguridad? ¿No? Pues todos sabemos que al final del día un incidente de seguridad genera bastantes pérdidas en diferentes aspectos de nivel organizacional. Muchos de ellos, como les decía, multas y sanciones en temas donde se exponga información confidencial de clientes o de nuestros empleados o de nuestros colaboradores, pues sabemos que ya por temas de datos personales, si ya esto acarrea multas o algunas sanciones. Temas de costos de respuesta ante ciber-incidentes, sabemos que en el momento de algún incidente, como les decía ahorita, si yo no tengo backups o alguna infraestructura de respaldo, pues esto nos llevará a costos en temas de entrar a implementar, entrar a contratar un tercero que me haga el análisis, el forense, bueno, llevará bastantes costos. Temas de ciberextorsión, sobre todo en temas de ransomware, que es donde me hacen a mí este tipo de extorsiones, me piden dinero por devolverme la llave que me descifra la información, por no publicar la información. Como lo mencionaba Arnold, hemos tenido casos en que ha tocado pagar, a veces muy poco, a veces exigen bastante, entonces por la premura, por la importancia de la información, muchas empresas hoy en día deciden pagar, así que será un costo también que tendría en algún momento que tener en cuenta. Tema de pérdidas de ingresos, en el momento de que quede indisponible algún servicio por algún ataque, pues voy a perder dinero por algún servicio que no esté disponible. Tema de fraude en cuando se nos roban la información o se hacen pasar por nosotros.
costos de restauración, de volver a la normalidad, eso siempre va a tener un costo. El costo de las brechas de los datos en el momento en que igual tengo los servicios caídos y pues voy a perder un montón de información en ese momento durante el incidente, porque muchas veces tengo que dejar los equipos quietos mientras la investigación y pues eso no es de un día para otro, lleva tiempo y digamos que voy a tener como tal brecha dentro de los datos. Costos de litigio y bueno, muchos otros gastos que yo podría estar evitando, ¿sí? Preparándome antes a través de pruebas de Red Team, antes de que un atacante lo haga por mí. Siguiente árbol, por favor. Entonces, ¿qué beneficios tiene hacer este tipo de pruebas? Identificar esas vulnerabilidades, esos vectores de ataque críticos oportunamente antes de que lo haga algún atacante. Comprender esos riesgos que afectan la organización de forma más efectiva, ¿sí? Como les decía, no a priori, no pensando, por lo general ese análisis de riesgo se hace, no, eso me debe bajar de alto a bajo, pero en realidad no estoy probando el control. Conocer cómo los atacantes se están preparando hoy en día, cómo están cambiando los tipos de ataques. Todos sabemos que el atacante siempre va un paso más adelante antes de que yo me defienda y antes de que las herramientas de seguridad creen el parche o el fabricante cree el parche, etcétera, etcétera. Entonces es importante tratar de alcanzar al atacante, estar al día en cuáles son los tipos de ataque, los nuevos ransomware, los nuevos malware, cómo atacan, cómo funcionan, hasta cómo piensan. En el momento de hacer de pronto alguna negociación con ellos, a veces hay que hacer este tipo de análisis. Ok, bueno, creo que Alexander tengo que salir. Tener las herramientas y procesos adecuados para detectar de forma adecuada, de forma precisa este tipo de ataques, estar siempre preparados, siempre las herramientas actualizadas, ¿sí? Conocer el nivel y por último conocer ese nivel de preparación y habilidades de los equipos. Muchas veces pues digamos que ponen personas en equipos de respuesta a incidentes junior, ¿sí? Digamos no está mal, sin embargo pues se les debe estar capacitando continuamente y este tipo de prácticas pues digamos que es una capacitación online, digámoslo así, o en caliente de lo que podría estar sucediendo y pues digamos que se aprende bastante y se capacita de una forma muy rápida, ¿sí? Y pues digamos que equipos que son expertos pues siempre van a estar conociendo y siempre van a estar capacitándose a medida que se hacen este tipo de pruebas. Siguiente, Arnold. Entonces, como les mencionaba antes, nosotros podemos tener, de hecho en March hemos preparado ya para diferentes clientes diferentes tipos de escenarios que quisimos compartirlos hoy. Estos son algunos, pueden haber muchos, muchísimos más. Como les decía, esto es multidominio, así que se pueden combinar diferentes usuarios, pero es más o menos para que tengan una idea de qué tipos de escenarios se pueden estar haciendo en pruebas de Red Team, escenarios que muy seguramente no se van a ver en un ethical hacking, sino que se van a preparar desde pruebas de Red Team que llevan más tiempo. El primero será la información en sistemas públicamente accesibles, todo lo que les decía de hacer ciberinteligencia para obtener información sensible que esté expuesta en diferentes sistemas o aplicaciones públicas y además de eso en redes como Deep y Dark Web. Acceso remoto, VPN no autorizado, como les decía, yo podría combinar esa información que esté pública, de pronto credenciales que hayan sido fugadas, tratar de hacerlo a través de la VPN, intentar entrar por ahí y empezar a combinar, digamos, qué escenarios. Acceso a la red por debilidades en terceros, toda esa parte del acceso remoto a la red interna de la organización a través de sistemas o aplicaciones que sean de terceros, que tengan contratadas o que sean de algún fabricante y que tenga vulnerabilidades, intentar probarlas y desde ya adentro yo definir algún alcance diferente. La exposición de información sensible en Internet, que es muy similar al primero, donde voy a hacer análisis de ya específicamente lo que es Deep y Dark Web, de los diferentes foros que hay, de pronto de aplicaciones que estén publicadas a través de GitHub o este tipo de sitios, de pronto hay que muchas veces voy a lanzar alguna aplicación, esta aplicación ya está en la Dark Web, ya conocen mis debilidades, ya conocen, ya se ha fugado, digamos, el código y demás, y los atacantes ya conocen antes de que salga
la aplicación. Acceso no autorizado a temas de correo electrónico, acceso a sistemas en cloud, que es muy importante hoy en día hacerle pruebas a toda la parte cloud, ya que muchos sabemos que muchos están migrando a esta parte cloud y a veces lo olvidamos un poco. Siguiente, Arnold. Otro tipo de escenarios, como acceso no autorizado a aplicaciones internas, de pronto tratando de mirar si desde la red externa lo puedo hacer o desde alguna red que no deba tener acceso a esas diferentes aplicaciones, el toma del control del directorio activo, llegar a ser un administrador de directorio y desde ahí yo qué podría hacer, si de pronto puedo lanzar un malware, un ransomware o qué tipo de información podría estar filtrando, hacer un ciberataque a entornos transaccionales, sobre todo para temas de banca, de pronto a un sistema SWIFT, o qué tipos de ataques yo podría llegar a hacerle a este tipo de sistemas transaccionales. Identificación de vulnerabilidades asociadas a ransomware. Es bastante común entrar a revisar, sobre todo, como les decía, probar playbooks de ransomware para mirar si yo puedo desplegar un ransomware y qué información crítica podría yo estar cifrando. Esto, digamos que se hace bastante controlado en este tipo de pruebas y digamos que se define como tal un alcance de yo hasta dónde podría llegar a cifrar información y pues obviamente muy controlado de saber que podría recuperarla o hacerlo sobre sistemas que sean de pruebas o alguna red de pruebas. Pérdidas de integridad por corrupción o envenenamiento de información crítica, también hacer cambios sobre los diferentes archivos que yo pueda tener acceso, mirar si desde la red externa yo sobre alguna aplicación podría llegar a hacer cambios sobre las bases de datos o sobre alguna información que sea crítica y esté almacenada en alguna base de datos o en algún sistema. Y fuga de información sensible, pues una vez yo obtenía la información o los archivos o lo que yo tenga, pues tratar de mirar qué información se podría fugar a través de qué sistemas. Nuevamente, en este tipo de casos que hemos tenido de incidentes de seguridad de ransomware, por lo general los servidores tienen abierto diferentes sistemas para compartir información y por allí es donde los atacantes, digamos, que hacen la fuga y por esto pueden llegar a tener como tal el acceso a esa información, así se les cierren los canales. Listo, al siguiente. Entonces, como les decía, pues digamos que en este tipo de pruebas hay diferentes tácticas y técnicas. Nosotros podemos en este tipo de pruebas combinarlas. Entonces, miremos que los escenarios que miramos ahorita como lo son información de sistemas accesibles, el tema de VPNs, el tema de acceso a habilidades por tercero, exposición de información y demás. Digamos que yo podría a través de la metodología de los diferentes pasos, pues combinar diferentes técnicas eh, para llegar a lograr los ataques. Entonces, miren que yo podría llegar a combinarlas aquí, ya por tema de tiempo, pues digamos que no nos vamos a detener. Entonces, si quieres, pasa a la siguiente. Entonces, miren que para los diferentes escenarios yo podría usar diferentes técnicas en cada una de las partes de la metodología del Red Team, combinarlas. Entonces, pues, es bastante importante. Dale siguiente. Entonces, como conclusiones, ya para terminar, pues digamos que los ejercicios de Red Team pues, permiten reevaluar las prioridades a nivel de seguridad y ciberseguridad, desde los controles que venimos implementando a nivel técnico hasta la cultura de ciberseguridad. Así que vamos a combinar no solo lo técnico, sino también la parte de personas y de procesos. Es bastante importante. Como segundo, una estrategia de ciberseguridad integral pues debe considerar las capacidades que deben tener las organizaciones para prepararse, detectar y responder ante los diferentes ciberincidentes, pues no solo a nivel de tecnología, sino de personas, procesos y además incluir la parte de terceros. Y como tal, pues digamos que considerar estas operaciones de Red Team periódicas, pues permite conocer las diferentes amenazas que hoy en día son constantes y variantes, y pues con el objetivo de mejorar esos tiempos, esos procedimientos de atención a la respuesta ante incidentes. Listo. Digamos que dentro de Marsh, dentro de la propuesta de valor que tenemos, siguiente, por favor. Digamos que nosotros incluimos diferentes servicios, no solo a nivel de consultoría, toda la parte de lo que es cultura de ciberseguridad, cumplimiento, estrategia de gobierno,
toda la parte de gestión de riesgos con terceros, toda la parte, como ya algunos sabrán, de seguro de riesgo cibernético, sino que pues digamos que toda esta parte de temas técnicos como son el desarrollo de software seguro, donde tendremos la revisión de las metodologías, la capacidad del desarrollo seguro, y digamos que esta parte de seguridad defensiva y ofensiva, donde se encuentran pruebas de ethical hacking, gestión de vulnerabilidades y pues lo que vimos hoy, pruebas de Red Team. Digamos que tenemos todo un equipo desde el Centro de Excelencia muy calificado, con diferentes certificaciones, mucha experiencia en temas de Red Team, pues que digamos que los pueden apoyar a ustedes en este tipo de pruebas, y como tal una parte de gestión de incidentes también para la respuesta del incidente, el acompañamiento, toda la parte forense, para hacer también como tal la revisión de lo que ha sucedido durante un incidente y el acompañamiento a esa remediación. Entonces sí, para que tengan los contactos de nosotros por si quieren de pronto contactarnos, tienen alguna duda, de pronto están interesados en alguno de los servicios de nosotros. Ya pasaremos de pronto ahorita a un tema de preguntas, y pues adicionalmente a eso al final pues se les hará también como una encuesta de lo que fue el webinar de hoy, y pues si quieren recibir como tal la presentación del día de hoy y pues de pronto también el video. Entonces estamos abiertos a las preguntas que tengan pues, del tema que vimos hoy. No sé si alguien tiene preguntas. Me preguntan si pueden enviar la presentación a los correos. Creo que sí las envían, ¿no? Al final del día, no sé, Luis, si nos puedes ayudar. Listo. Hay otra que es con el tema de equipos de conexión de Wi-Fi, consolas, ¿cómo aplica el Red Team? Listo. Entonces, como les decía, yo puedo generar diferentes escenarios que yo quiera probar. Digamos que en esta parte de conexión de Wi-Fi y consolas, pues yo podría definir como tal un escenario para probar toda esta parte. Digamos, uno de los escenarios que se ha realizado es, no sé, muchas veces nos piden tratar de ingresar desde la red Wi-Fi de empleados hacia de pronto los computadores de alguien importante, algún gerente o algo así, o de pronto llegar a ingresar a alguna base de datos. Digamos que este tipo de pruebas o de retos, pues digamos que se podrían probar. Digamos que esto es muy abierto dependiendo pues las necesidades de la organización, ¿sí? La segunda pregunta dice, ¿cómo se está llevando el tema de ciberseguridad en los estados? Ya que solo veo mucha implementación para empresas privadas, pero en parte los estados, ¿qué modalidades están tomando ante diferentes amenazas? Digamos que en tema de estados, bueno, muchos acá en Latinoamérica, pues es lo que tengo el conocimiento, y a nivel de, digamos, de Europa, se han creado los CECIR, los diferentes CECIR, que, digamos, los equipos rojos a nivel de CECIR en temas de Estado, ellos están compartiendo. De hecho, existen plataformas abiertas para compartir las diferentes amenazas y las diferentes vulnerabilidades que se encuentran a diario en las diferentes pruebas que se hacen de Red Team. Sí, digamos que estos no lo hacen, no hacen pruebas orientadas a la organización, como bien lo mencionas, sino que digamos están haciendo revisión y haciendo investigación, ciberinteligencia o investigación de amenazas,
que es lo que se utiliza hoy en día, y a través de los CECIR, a través de las diferentes plataformas, entre los CECIR se comparten ese tipo de información y de amenazas. Sí, digamos que de esta forma es que funcionan los Red Team a través de CECIR y a través de gobierno. Digamos, cuando hay de pronto algún ransomware que se genera o es algo nuevo o hay alguna amenaza de pronto en otro continente o en otro país, entre los CECIR se empiezan a compartir la información pues para que se pueda hacer de pronto la contención un poco más rápido antes de que llegue al otro continente o al otro país. Otra pregunta que hay acá, ¿de cuántas personas debería estar conformado un equipo de Red Team, Blue Team, Purple Team, cuando hay una empresa de más de 1.500 empleados? Digamos que más de que saber cuántos empleados tiene, es saber cuántos, digamos que plataformas o sistemas críticos deberías tener, y adicionalmente a eso toda la infraestructura que rodea todo este tipo de plataformas, ¿no? Adicionalmente a eso, digamos, cuando a mí me preguntan cuántas personas debería tener el equipo, depende de cuántas pruebas vas a hacer. Si tú vas a tener un equipo 100% dedicado a hacer las pruebas, pues digamos que básicamente un equipo de 3, 4 personas que estén bastante calificadas te pueden estar, digamos que cumpliendo esa función, ¿sí? Muchas veces yo he manejado equipos de 5 personas que hacen Purple Team, donde hacen Red Team y Blue Team con inteligencia. Hacen inteligencia y hacen pruebas a diario, pero eso dependerá también de la cantidad de sistemas que tengan que probar, de los, digamos, de los objetivos que se tracen en el año, de cuántas pruebas vayan a hacer y demás. Sí, pero digamos que inicialmente uno puede empezar un equipo con 3 personas, pero bastante calificadas. Eso sí, te recomiendo que haya una persona que sepa mucho de hacking, o sea, que esté bastante tenga certificaciones avanzadas de hacking, al menos uno de SSP, y otro que sea forense y que sepa de incidentes. Con esas 2 personas ya tendrías un Blue Team y un Red Team, y entre los dos se hablarían para formar un Purple Team. Otra pregunta. ¿Cómo interactúan estos equipos de Red y Blue Team con el equipo que ve el SOC? Ok, esa pregunta es súper importante, muy buena pregunta. Por lo general, los equipos de Red y Blue Team están dentro del SOC, o sea, pertenecen al SOC. Por lo general, el equipo de Blue Team, como les mencionaba en algún momento, son esas personas que pues no solo remedian, sino que también hacen la parte de investigación y de alertamiento. Entonces, digamos que casi siempre en el SOC están los de Blue Team, que son los que me alertan y los que hacen cambios sobre los equipos de seguridad. Digamos que esos serían el Blue Team. Podrías integrar al SOC las personas de Red Team, y digamos que el Red Team le estaría informando al SOC de todo lo que se esté dando cuenta durante las pruebas, ¿sí? El SOC tendrá que definir por qué no se alertó en algún momento algo, y tendrá que cambiarlo dentro de las herramientas, y pues también tendrá que revisar qué va a cambiar cuando haya alguna vulnerabilidad. Y pues eso dependerá también del alcance que tengas dentro del SOC, ¿no? Si es es un SOC interno, pues digamos que tienes un poco más de alcance hacia la modificación y a la remediación sobre los diferentes equipos de seguridad. Si ya es alguna vulnerabilidad sobre algún sistema o algo, pues ya tendrá que ir a tu equipo de TI, ¿no? Pero pues digamos que el SOC será el primero que tendrá que hacer ese tipo de cambios, y el Red Team siempre le tendrá que informar a ese SOC de todo lo que se dé cuenta, sobre todo en temas de ciberinteligencia. Entonces tú puedes integrar en el SOC personas especializadas en ciberinteligencia o equipos que ya vengan integrados con ciberinteligencia para revisar esas nuevas vulnerabilidades, esas nuevas amenazas, y pues que las herramientas estén en constante actualización pues digamos, de esos parches o de esas vulnerabilidades. Hay otra pregunta. Si el costo de un ethical hacking es como 100 y es por cada vez que se le contrate 1 o 2 veces por año, ¿cuál sería el costo de un servicio de Red Team de modo mensual o anual versus un costo de ethical hacking? Ok, digamos que como les mencionaba, se los mencioné varias veces, pues
Las pruebas de Red Team pues, van a llevar mucho más tiempo. Por lo general, y en la mayoría de empresas que ustedes van a ver que ofrecen este servicio, incluyéndonos a nosotros, este tipo de pruebas se hacen por horas, ¿no? Entonces, o por tiempo. Entonces, pues digamos que si una prueba de ethical hacking te va a llevar, no sé, 100 horas, digamos, pongámoslo así, 100 horas, la de Red Team te puede llevar 300 o 200 dependiendo de los alcances que tú vayas a poner. Entonces, pero pues digamos que el valor de hora hombre va a ser el mismo, sin embargo, pues la cantidad de horas va a ser mayor. Entonces tú puedes definir, de hecho hemos participado en procesos donde nos definen y nos dicen, yo quiero que ustedes me hagan pruebas de Red Team en un periodo de 6 meses. Entonces nosotros calculamos el valor, pues dependiendo de esa cantidad de horas de 6 meses y pues del equipo experto que quiere estar dentro del proyecto. Y pues digamos que como te digo, la hora hombre va a ser igual y desde ahí lo puedes calcular. Sí. Es más o menos como la forma en que se cobra este tipo de servicios. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que ya terminó la encuesta de satisfacción. Sí, Diego, solo para comentar que la presentación se les estaría enviando por correo. Ahí había una pregunta de un participante. Sí, se les enviará el correo y la presentación y la grabación también pues estará disponible en el link. Bueno, creo que no hay más preguntas, entonces muchas gracias a todos por asistir, de pronto los que se pudieron quedar un poquito más de la hora, pero pues creo que es bastante valiosa esta información y cualquier duda que tengan adicional ya quedan ahí los contactos dentro de la presentación y pues estaremos siempre con gusto respondiendo cualquier duda, cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias a todos.